Buenas, doctor. Vamos a empezar la clase de fisiología gastrointestinal. Mi nombre es Ronaldo Ortiz Álvarez y esta es la clase de fisiología sistémica. Uno de los tópicos a ver en esta exposición es motilidad y control nervioso, pero como manera de introducción, sabemos que el sistema digestivo aporta agua, electrolitos y vitaminas y nutrientes de una manera constante. Pero esto va a ser mediante los movimientos de los alimentos ingeridos, la secreción de los jugos digestivos y la digestión de estos, la absorción de nutrientes, la circulación para el transporte de estas sustancias ingeridas y el control nervioso o hormonal de estas funciones. Bien, tiene un recorrido el alimento o el aporte de los nutrientes desde la boca hasta el ano, pasando por diversos esfínteres y diversos recorridos: boca, esófago, esfínter esofágico inferior, pílolo, válvula ileocecal, asciende colon ascendente, transverso, descendente, ileocecal y ano. Otro aspecto importante que revisar es que pues los intestinos tienen ciertas capas, la cual es de afuera hacia adentro es la serosa, muscular longitudinal, circular, submucosa y mucosa, ¿no? Estas capas musculares están conformadas por músculo liso. Este músculo liso entre cada miocito tiene unas uniones de hendidura llamadas uniones gap, que lo que van a hacer es que este músculo liso actúe como un verdadero sinsitio. Dicho de otra forma, llega el potencial de acción y este potencial de acción se propaga rápidamente por todas las células mediante esas uniones, actuando como verdadero sinsitio. La actividad eléctrica del músculo de los intestinos pues principalmente está dado por dos ondas lentas y por potenciales en espiga. Las ondas lentas simplemente son potenciales de membrana que van a controlar a los potenciales en espigas mediante las células intersticiales de Cajal. Los potenciales de espigas son verdaderos potenciales de acción controlados por estas células. Además de que estos son, en la elevación de estas potenciales de espigas, son lentos debido a la entrada lenta de calcio y sodio. Y estos tienen ciertos factores tanto excitatorios, que puede decirse una distensión muscular, la acetilcolina, el estímulo parasimpático y algunas hormonas, como también tiene estímulos inhibitorios, lo cual puede ser la noradrenalina, la adrenalina y el sistema nervioso simpático. Bien, otro importante dato a saber es que el sistema gastrointestinal tiene su propio sistema de control nervioso llamado sistema nervioso entérico. Está situado en todo el espesor de las paredes desde el esófago hasta el ano y está formado principalmente por dos plexos: el plexo de Auerbach o mientérico y el plexo de Meissner o submucoso. El plexo de Auerbach se encarga principalmente de los movimientos gastrointestinales y el de Meissner se encarga del flujo sanguíneo local. Aunque el sistema nervioso entérico puede funcionar por sí solo, el sistema nervioso simpático y parasimpático activan o inhiben las funciones gastrointestinales. Bien, tenemos a manera de esquema que el plexo de Auerbach se encuentra entre en la capa del músculo longitudinal y el músculo circular, y el plexo de Meissner se encuentra en la submucosa. Y aquí también tenemos otro esquema donde están todas las capas y sus respectivos plexos. Aquí podemos ver el de Meissner, se encuentra en la submucosa, y el mientérico, que se encuentra entre el longitudinal y el circular. Volviendo al plexo de Auerbach, pues principalmente este es el más externo, pues ya hablamos de dónde se ubica, y este principalmente incrementa el tono de la pared, aumenta la intensidad del control de las contracciones rítmicas, acelera las contracciones y eleva la velocidad de conducción. Otra función demasiado importante es que también inhibe el esfínter pilórico y, y por ende controla el vaciamiento del estómago y el esfínter de la válvula ileocecal, que controla el paso de alimentos desde el intestino delgado obviamente hacia el ciego. Ahora, también tenemos también el plexo de Meissner. Este plexo actúa controlando las funciones del segmento de la pared interna y principalmente del músculo submucoso. También es importante recargar el flujo sanguíneo, pero como es una clase de fisiología, daremos lo más superficial con respecto a la anatomía. Bien, tenemos que está conformada principalmente por la circulación esplénica.
Y esta está conformada por la circulación del tubo digestivo, del páncreas, del vaso y del hígado. Estos tres órganos van a desembocar en la vena porta y van a pasar al hígado y mediante las venas hepáticas van a ir a la vena cava inferior y va a ir directamente al corazón. Aquí tenemos un esquema mejor explicado acerca de cómo la vena esplénica desemboca en la porta, la vena intestinal en la porta, la vena al hígado, vena hepática, vena cava. Esta pues va al corazón, sale en la aorta descendente, da el tronco celíaco, que va a dar una rama hepática, una para el vaso, una esplénica, una del estómago, este, mediante la gran irrigación compleja del estómago, mediante todos sus arcos, una arteria mesentérica superior, una arteria mesentérica inferior, que van a dar unas ramas al páncreas, principalmente al intestino delgado y al colon, que se van a juntar con varias de la mesentérica inferior y al final van a desembocar en las venas portas, con el mismo nombre de las arterias, y al final van a la vena porta, hígado, vena cava y se reinicia. Otro aspecto importante es el flujo sanguíneo. Después de una comida, cuando viene el alimento al intestino, este se absorbe y aumenta el flujo hasta 8 veces más mediante una dilatación, aumentando las actividades motoras de secreción de absorción, pero esta vuelve a su estado de reposo después de 2 a 4 horas. Cuando esta se digiere, o del por qué que pase esta vasodilatación o estos procesos, cuando ésta se digiere, los intestinos liberan sustancias vasodilatadoras, tales como la colicistocerina, el péptido inductor vasoactivo, la gastrina y la secretina, que vamos a ver su función fisiológica conforme vaya avanzando el video, pero es como una pequeña introducción, ¿no? También liberan en su etapa de secreción cininas vasodilatadoras muy potentes, tales como la calinina y la bradicidina. También esto va a ser inducido por el sistema nervioso parasimpático, va a inducir mayor metabolismo que va a generar menor oxígeno y por ende, como ya hemos visto en otras clases de circulación, una vasodilatación. Hablando rápidamente del control nervioso del flujo, pues tenemos que también está dado por el simpático y parasimpático. El parasimpático lo induce de una manera indirecta, ya que genera una mayor secreción glandular que va a aumentar el metabolismo, va a generar una isquemia y por ende una vasodilatación, como ya hemos comentado antes. Pero el simpático lo que va a generar es que directamente, mediante sus receptores adrenérgicos, una vasoconstricción, pero esta va a durar solamente unos minutos y va a regresar al flujo sanguíneo normal, porque los estímulos del aumento metabólico que van a generar una vasodilatación van a superar a los estímulos simpáticos que generan vasoconstricción, volviendo a la normalidad de la vasodilatación. También hay que hablar acerca de lo que es la masticación y la deglución. Si bien la masticación está dado principalmente por los músculos temporal, pterygoideo y macetero, estos van a mover principalmente los dientes. Hablamos de los incisivos y los incisivos los cuales tienen una fuerza de 25 kilogramos y los molares hasta 100 kilogramos de fuerza. Bien, eso es con respecto a la masticación. Sabemos que tiene que triturar la comida y pasar a la fase de deglución, la cual cuenta con dos etapas, una voluntaria y otra involuntaria. La voluntaria pues es la oral, que es principalmente es cuando el bolo alimenticio va contra el paladar blando y antes la lengua se empuja hacia arriba y hacia atrás. Después pasa una fase involuntaria que se divide en dos, en faringia y en esofágica. Pues en la faringia hay como tal un cierre de la tráquea, una apertura del esófago, inicia la onda peristálgica faringia y este empuja al bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago y este proceso dura más o menos de 2 segundos. Y inicia cuando las áreas epiteliales receptoras a la deglución entran en contacto con el bolo. Ahora, la fase esofágica pues va a iniciar cuando como una continuación de la zona de las ondas peristálticas faringias y pues van a tener dos, las primarias y las secundarias. Las primarias pues van a iniciar llevando el bolo alimenticio hasta el estómago, pero si el bolo alimenticio quedara atorado en alguna porción, se inician las ondas peristálticas secundarias que van a persistir hasta que el bolo alimenticio vaya hasta el estómago.
Esto está dado principal porque es una clase de reflejo del sistema nervioso mentérico o plexo de Auerbach. También es importante recalcar que el primer tercio del músculo estriado está inervado, es por músculo estriado, perdón, y está inervado por el nervio glosofaringeo y el vago. Los dos tercios posteriores por el neumogástrico y el vago, neumogástrico o vago. También aquí está el esfínter esofágico inferior o esfínter gastroesofágico que tiene un tono alrededor de 30 milímetros de mercurio. Este debe mantenerse de cierta manera contraído para evitar el reflujo gastroesofágico, pero al llegar una de las ondas peristálticas primaria o secundaria, pues se relaja, lo que se llama relajación receptiva. De igual manera hay que tocar el tema de las funciones motoras del estómago, de las cuales son tres principalmente, que es almacenamiento, mezcla y vaciamiento. También hay que recordar acerca de, pues por así decirse, de la división fisiológica de lo que es el estómago, pues es diferente a la anatómica, que ya no es el fondo, ni el cuerpo, ni el antro, ni el pylori, ni el cardias. O sea, aquí ya es una porción oral y una porción caudal. Bueno, el almacenamiento de la función motora del estómago pues se da cuando entra el alimento, el bolo alimenticio, pues este se almacena en la parte del antro y parcialmente del cuerpo. El más reciente se va almacenando de esta manera. Cuando el almacenamiento va aumentando, va a una distensión gástrica que genera un reflejo vago-vagal que hace que se relaja el estómago para que así pues se relaje y pueda almacenar de cierta manera más comida y tiene una capacidad de 1.5 litros. Cuando el alimento entra en contacto con estas zonas del estómago, comemos como que cierta parte de la curvatura menor, hablando anatómicamente, no tiene estas glándulas gástricas o oxídicas, que más adelante hablaremos de ellas, pues cuando este se tiene contacto generan la secreción de ácido clorhídrico y además de que el estímulo inicia como tal unas ondas peristálticas leves hasta que van formándose verdaderas ondas de mezcla cada 3 minutos y pues una onda lenta es más o menos en 20 segundos. Ahora también hablando acerca de estas ondas, pues estas van aumentando su frecuencia, formando potencial en espiga hasta que se forman los anillos peristálticos constructivos. Estos también generan que algo que se llama retropulsión, que es cuando el píloro se contrae y estos anillo peristáltico constructivo formado por las ondas y todo eso, más la retropulsión formada por él mismo, genera lo que es el mecanismo de mezcla, ¿no? Es como si eh, el bolo alimenticio se fuera acá, la retropulsión lo alimenta, se fue y se va moscando, ¿no? Vaya, un anillo peristáltico constructivo, como si fuese así. Hablando del vaciamiento gástrico, pues creo que primero que nada que es hablar acerca del quimo o de cómo el bolo alimenticio más los jugos gástricos forman el quimo. Bien, este quimo generado pues es empujado por cada onda peristáltica anteriormente generada y junto con unión del esfínter pilórico pues se genera una verdadera acción de bombeo por parte del estómago y cada que las ondas empujan parte del quimo, el esfínter se relaja y pues hay estímulos que inhiben y relajan este esfínter pilórico que vamos a mencionar a continuación. Pero cabe resaltar que el quimo solamente puede pasar, o en este esfínter pilórico solamente pueden pasar sustancias líquidas y nada de sólidos. Conforme a los que estimulan, pues sabemos que el aumento del volumen pues alimentario genera una distinción gástrica, lo que va a aumentar los reflejos mientéricos locales, además de que la propia distensión aumenta la gastrina, que va a estimular la bomba pilórica y también inhibir el esfínter pilórico. Ahora, conforme a los que inhiben, pues prácticamente es un proceso de retroalimentación duodenal, pues y comprende en dos maneras, que son reflejos del sistema nervioso entérico gástrico y retroalimentación hormonal por la colicocistocinina,
¿Qué son más o menos estos? Me parece que es cuando el quimo demasiado grande en el intestino delgado, esto va a generar un estímulo de inhibición, además de un quimo demasiado ácido, un quimo con muchas proteínas o grasas no procesadas van a provocar que se secrete colicitocina, que va a generar antes la inhibición del esfínter pilórico, y un quimo hipo o hipertónico o incluso irritante. Algo también sumamente importante es la mezcla de propulsión del intestino delgado, que pues de alguna u otra manera, pues estas dependen de las ondas lentas mencionadas ya antes. Ahora, estas son, hay mezclas de segmentación y de propulsión, pero al final de cuentas, cuando ocurre esas contracciones, pues ocurre tanto una mezcla como una propulsión, como podemos ver acá. Aquí se propulsa el quimo, pero a la vez se mezcla por cada propulsión. Y bien, es diferente, este, depende de la porción del intestino delgado, con qué velocidad, ¿no? O sea, en el duodeno y yeyuno proximal, pues hay alrededor de 12 contracciones por minuto, lo que es diferente del hilo terminal, que es de 8 a 9 contracciones por minuto. Y estas proporciones van a proporcionar una mejoría en el movimiento del quimo por la válvula iliocecal hacia el ciego y posteriormente hacia el intestino grueso, ¿no? Ahora, esto va a verse reflejado que pues la velocidad del quimo sea alrededor de 1 centímetro por minuto y que tarde alrededor de 3 a 5 horas, que va desde el píloro hasta la válvula iliocecal. Ahora, también tenemos estímulos que inhiben y estímulos que, vaya, estimulan. Los que estimulan, pues prácticamente puede ser por dos, por distensión o por hormonas. Por distensión, pues sería el reflejo gastroentérico. Por hormonas sería que pues obviamente viene del estómago, está distendido y pues va a pasar el quimo y se distiende, ¿no? Y eso proporciona o estimula a la mezcla de propulsión. Ahora las hormonas sería que pues por las mismas hormonas secretadas, como veremos más adelante, serían la gastrina, la colicistocinina, la insulina, la motulina y la serotonina, algunos ejemplos de hormonas que estimulan. Pero en la inhibición, pues de igual manera son hechas por hormonas y estas serían la secretina y el glucagón. También hay que hablar acerca de la válvula iliocecal. Miren, en el ilion, al final, en su última porción, que ya va a conectar con el ciego y la válvula iliocecal, sufre un engrosamiento. Este es el esfínter iliocecal. Sabemos que, también faltó hablar acerca del reflejo gastroilial. Bueno, este es prácticamente a manera de resumen que cuando después de cada comida el esfínter se relaja y permite el paso del quimo hacia el ciego. Y bien, tenemos aquí tres puntos importantes. Cuando la presión o irritación química en el ciego, cuando hay esto, inhibe el peristaltismo del ilion y estimula el esfínter. Dígase de otra manera, cuando tenemos la presión o irritación acá, no permite el paso del quimo del ilion hacia el ciego. Pero cuando es al contrario y la presión e irritación está en el ilion o en el intestino delgado, estimula el peristaltismo e inhibe el esfínter. Bien, también hay que hablar acerca de los movimientos del intestino grueso, y pues vamos a hablar principalmente del colon, pero empecemos con que pues el intestino grueso está conformado por el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y ano, ¿no? Ahora, sabemos que de las funciones principales de este es pues prácticamente la absorción de electrolitos y agua para formar heces, pero es importante recalcar que esto solamente se da usualmente en la parte proximal. Ahora, el almacenamiento de la materia fecal se da más en las partes distales y también así como ya hemos mencionado, también tiene
movimientos de propulsión y de mezcla. Estos se dan por la contracción de los músculos circulares y longitudinales. El músculo circular da contracciones circulares a cada 2,5 centímetros y y el músculo longitudinal da contracciones por las tenias cólicas. Ahora, las tenias cólicas vienen siendo estos. No sé si espero que se vea el cursor o el punto. Y las austracestos. Estos en conjunto se llaman contracciones australes. Y estas alcanzan su máxima intensidad en 30 segundos y desaparecen a los 60 segundos siguientes, haciendo que el contenido fecal vaya siendo ordeñado de cierta manera y empujado lentamente. También es importante recargar algo relacionado con estas contracciones, ya que pues un aumento del peristaltismo favorece la no reabsorción de agua y como vamos sabiendo, conforme va pasando el quimo del intestino delgado al grueso, pues este va siendo líquido. En esta parte va semilíquido y aquí es donde empieza a hacerse cada vez más sólido hasta ser semisólido y totalmente sólido en la porción del recto e incluso del colon sigmoides, ¿no? Ahora, si aumentamos la peristalsis, la absorción se ve afectada y va a haber una menor absorción de agua y electrolitos y por ende va a ser lo que se produce como diarrea. Y ahí es donde entran los fármacos como la loperamida que inhiben la peristalsis para que el quimo se siga manteniendo, se pueda reabsorber mejor inhibiendo la peristalsis, ya que a menor peristalsis el quimo lo que va a provocar es que se absorban más electrolitos y agua y por ende si hay una menor peristalsis o hay muy poca puede generar heces muy líquidos e incluso ese exceso de motilidad puede producir esa poca motilidad puede producir estreñimiento, ¿no? Por eso debe estar como que un entorno pues adecuado entre no mucho y no poco. Ahora, también además de las contracciones australes, lo verdadero que impulsa a la materia fecal o al quimo o a la materia fecal en formación es la distensión y irritación por esta. Primero que nada, esta distensión crea un anillo de constricción que a los 20 centímetros distales pierden sus austras, prácticamente se vuelven un poco lisos y se contraen como unidad. Esto va a hacer que se empuje la materia fecal desde ese anillo hacia la siguiente porción del colon. Esta contracción dura alrededor de 30 segundos y se relaja de 2 a 3 minutos. También es importante hablar acerca de los sucesos que lo estimulan. El reflejo gastrocólico y el reflejo duodenocólico pues son los que estimulan y estos pues vienen del sistema nervioso autónomo que a la vez facilita el movimiento de masa después de cualquier comida, o sea, no sé si me entiendo, pero pues después de una comida suceden esos estímulos hasta que pues como tal las heces están en el recto y se inicie el reflejo de la defecación, la cual hablaremos a continuación. Bien, también hablaremos de lo que es la defecación, donde algo de los aspectos anatómicos que hay que saber acerca de esta es que el recto casi siempre se encuentra vacío o casi nunca contiene heces, debido a un pequeño ángulo que aporta ciertas resistencias y funciona como una clase de esfínter. También tenemos verdaderos esfínteres, ya que tenemos dos, el esfínter anal externo y el esfínter anal interno. El interno pues prácticamente es un engrosamiento del músculo liso circular y este es de naturaleza involuntaria y evidentemente está controlado por el sistema nervioso autónomo. Y también tenemos el esfínter anal externo, que obviamente este es de naturaleza voluntaria, por ende de músculo estriado y está inervado por el nervio pudendo. Ahora, hablando de lo que sí es la defecación, tenemos que esta se logra mediante dos clases de reflejos, un reflejo mientérico extrínseco y un reflejo parasimpático. El primero,
que se da por una distensión rectal desde el momento que las heces ya están en el recto, pues este estimula el plexo mientérico, lo cual va a generar ondas peristálticas en el colon descendente, sigmoideo y recto, lo cual hará que el esfínter anal interno se relaje. Esto como tal es un estímulo débil. Las ondas peristálticas también proporcionarán que el bolo fecal o vaya, las heces fecales avancen hacia el recto para que este se genere la defecación. Pero antes de eso ocurre un reflejo parasimpático, que prácticamente es un estímulo de las terminaciones nerviosas del recto que va hacia la médula especial por los nervios sacro-regresas y lo que hacen es aumentar las ondas peristálticas y dicho de otra manera aumentan el reflejo mientérico intrínseco, aumentando las ondas peristálticas del colon descendente, sigmoide y recto, lo que va a generar una potenciación en el reflejo mientérico intrínseco para que esta defecación o el reflejo mientérico sea potente y genere un estímulo fuerte que genere una defecación fuerte. También es importante hablar acerca de pues cuando una persona quiere defecar, pues estos son los reflejos que sucede cuando las situaciones metabólicas lo refieren de esa manera, pero cuando están en un proceso en donde la persona puede decidir, pues esta puede iniciar una inspiración profunda, lo que hará que el diafragma descienda, provoca una contracción de músculos abdominales, lo cual genera un aumento de la presión abdominal y hará que las heces se desplacen hacia el recto y esto iniciará nuevos reflejos, potenciando así o elaborando de esa manera la defecación. También esto es lo que de alguna u otra manera estimula, pero también tenemos reflejos autónomos que influyen en esta actividad. Por ejemplo, el reflejo peritoneo intestinal, que en una peritonitis va a inhibir la actividad intestinal y por ende la defecación. De igual manera tenemos un reflejo que hace similar, que es el reflejo nefrointestinal y el vesículo intestinal, que prácticamente es una irritación vesical y una irritación renal. Pero el más potente de estos es el peritoneal. Y bien, creo que eso ha sido todo. He tratado de mencionar lo más importante acerca de la fisiología gastrointestinal. Muchas gracias.